dentro de un conducto. Nosotros interpretamos lo que pasa con toda la información que podemos recopilar, ¿no? Bien dicen que la odontología es arte. Yo pienso que la endodoncia es arte abstracto. Voy a hablar un poco de mí antes de ir directamente al tema. Yo he sido formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He hecho mi pregrado ahí, es mi alma mater. Luego hice un diplomado de endodoncia en la Científica del Sur. Luego me fui a Brasil a hacer mi especialidad. Luego regresé de nuevo a Perú para hacer mi maestría en endodoncia en mi alma mater, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y actualmente estoy cursando el doctorado también en la misma universidad. También hago docencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, siempre me he metido al tema académico porque me gusta mucho la investigación. He hecho algunas publicaciones. Y también he tenido cargos administrativos en la Sociedad Peruana de Odoncia, y el año pasado hemos fundado la Asociación Peruana de Odontología Microscópica. Entonces, actualmente mi práctica es pacientes, como vemos en esta imagen de acá, atendiendo con el microscopio, y también dando charlas, dando teorías, ¿no? Ahora, lamentablemente, por la pandemia, por Zoom, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Las clases, las conferencias y finalmente la práctica privada a las pacientes. Y esto le quita tiempo a mi familia. Finalmente tengo una linda familia con 3 hijos hermosos, mi esposa, y lamentablemente la parte académica, la ciencia y los pacientes me quitan mucho. Y eso es lo que quiero mostrarles, lo que he sacrificado, ¿no? Parte de mi tiempo con mi familia para poder hacer lo que me gusta, ¿no? Vamos a hablar de 3 puntos específicos durante la conferencia. ¿Bien? El primer punto es la clasificación actual de los materiales biocerámicos. El segundo punto que voy a hablar es el uso clínico en endodoncia de los materiales biocerámicos. Voy a mostrar casos, evidentemente. Y la solución a los problemas del MTA. Como bien había dicho al inicio, el MTA tiene varias falencias, ¿no? Lo hemos usado por años, pero la verdad es de que tiene algunas cosas que no sabemos. A veces pensamos que el MTA ha sido casi como una panacea. Y sí lo es hasta cierto punto, porque nos ha solucionado muchos temas, muchas áreas que antes hubiera sido imposible de tratar, ¿no? Vamos al primer punto. Clasificación actual de los materiales biocerámicos. Esto es una clasificación al 2020. Bien, es una referencia al 2020. Primero tengo que hablar del origen de estos materiales. El origen es de los cementos, es del cemento Portland. El cemento Portland es un cemento hidráulico. Cemento hidráulico porque se mezcla con agua, endurece con agua y necesita un medio húmedo para poder fraguar, ¿no? Necesita el líquido. Entonces, lo que se hizo al inicio, cuando se formuló estos materiales, ¿no? Por Tora Binayat, ha sido ponerle simplemente este cemento Portland, ponerle óxido de bismuto. El óxido de bismuto es un radiopacificador. Entonces, simplemente al cemento Portland le pusieron óxido de bismuto y eso ya es MTA. Y así es como se vendió incluso al inicio, como el ProRoot. El ProRoot ha llegado a venderse también acá en el Perú. Bien, también otro cemento de este tipo es el cemento Angelus. El cemento Angelus creo que es el más usado a nivel de Latinoamérica. Entonces, finalmente, estos cementos de primera generación son cemento Portland con óxido de bismuto. Y finalmente eso es MTA. ¿Y qué es el cemento Portland? El cemento Portland es el cemento de construcción. El cemento que se usa normalmente para construir casas, para construir oficinas, los edificios. Es esto de acá. Cemento con más tuntum, como bien se promociona en la televisión, ¿no? Entonces, eso es el cemento Portland, y eso es lo que nosotros finalmente usamos en los pacientes y en los dientes para solucionar algunos problemas. ¿Por qué se usa este cemento? Porque, como bien dije, necesita humedad para fraguar. Y se pensó en este cemento originalmente para microcirugía, para apicectomías, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cirugía y cortamos el ápice, necesitamos un material para retroobturación que sea lo más estable, que no se contraiga, que necesite humedad, porque evidentemente todo se va a llenar de sangre, y que sea biocompatible. Y todo eso lo cumple el cemento Portland. Entonces, con el cemento
Portland, evidentemente, no se ve en una radiografía, por eso es que le adicionaron el óxido de bismuto, para poder tener, ser visto en la radiografía. Entonces, en la primera generación, como bien estaba comentando, es el MTA, los más conocidos y los que se vendían acá en el Perú, es el ProRoot y el MTA Angelus, ¿no? Que básicamente MTA significa que hay tres minerales, es el mineral trióxido agregado, ¿no? Los tres minerales son silicato de tricálcico, silicato dicálcico y alumina tricálcica más agua. Finalmente, cuando se le mezcla con el agua, ¿bien?, va a formar el silicato de calcio hidratado e hidróxido de calcio. Y ahora, este hidróxido de calcio es bien conocido en la odontología, es bien conocido en la endodoncia. El hidróxido de calcio se usa para poder medicar un conducto, se usa para poder tener contacto con la pulpa o cercana a la pulpa para formar puentes dentinarios y finalmente poder o bien desinfectar o bien salvar de una endodoncia a un diente. Entonces, a todos los usos que se le conocía en ese entonces del hidróxido de calcio, se procedió a usar el MTA, como lo vemos acá, para recubrimientos pulpares, tanto directos como indirectos, para pulpotomías, ¿no?, cuando queremos dejar pulpa en la raíz, quitar la pulpa de la cámara pulpar, se usa para sellar perforaciones, tanto de furcación como de la raíz o perforaciones radiculares. Cuando hay reabsorciones internas, también se puede usar este material hasta antes del uso de los cementos biocerámicos, cementos bioactivos, se usaba solamente el dióxido de calcio. Pero a raíz de la salida al mercado del MTA, hemos podido tener muchos mejores resultados. Y estos cementos se consideran como cementos bioactivos. ¿Qué es un cemento bioactivo? Es un cemento que promueve la regeneración. Nosotros esperamos que al colocar el MTA, finalmente logremos que se calcifique la zona, que se mineralice el lugar donde lo estamos colocando. Bien, eso es una esperanza, digamos, del sistema inmunológico del cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, un cemento bioactivo es el que promueve la regeneración. Pongo este caso como ejemplo, ya no solamente se empezó a usar el MTA para tratamientos de cirugía apical, sino también para usarlo dentro del conducto. Por ejemplo, este caso de acá, donde tenemos evidentemente un ápice abierto y se intentó hacer la endodoncia inicial con gutapercha y cemento endodóntico. Evidentemente no ha habido un correcto compactación, un correcto sellado hermético del tercio apical, por lo cual se decide hacer el retratamiento, ¿no? Además hay filtración acá, han quitado el poste y la corona, evidentemente ha tenido algún tipo de malestar el paciente, obturación, y finalmente el conducto está limpio acá, listo para obturar. Si no hubiéramos tenido algún tipo de material bioactivo, algún material tipo de MTA o cualquier biocerámico, lo que se hacía antes era hacer una impresión apical, que con calor tratar de sellar lo más herméticamente posible ese tercio apical. Sin embargo, este contacto del cemento o de la gutapercha no es del todo biológico, ¿no? No es del todo biocompatible con los tejidos apicales. Entonces usamos primero hidróxido de calcio para poder hacer un tapón, un tope a nuestro MTA. Finalmente el hidróxido de calcio, lo que también, al igual que MTA, promueve la reparación. Colocamos el tapón de MTA y finalmente ya el resto usamos la gutapercha del cemento como lo hemos venido usando normalmente. Entonces el MTA ya también se usa no solamente en cirugía, sino también se puede usar a través del conducto. Para entender el MTA, o los cementos hidráulicos o los cementos biocerámicos, lo se puede especificar con los tipos de materiales que lo componen. En este caso, hay dos tipos actualmente en el mercado. Hay los cementos de tipo Portland, como bien comenté, el ProRoot o el cemento Angelus, y también tenemos los cementos de silicato tricálcico. Puede ser cualquiera de los dos. La base del cemento, que sea el cemento Portland, o silicato tricálcico. Le aumentan algún radiopacificador, ¿bien? Que puede ser el óxido de bismuto, actualmente puede ser el óxido de aluminio, o cualquier otro tipo de radiopacificador.
Después tenemos que ver el medio en el cual se puede mezclar para que sea como que se sirva como un vehículo para poder llevar este material a la zona del conducto o llevarlo a la zona de la preparación apical o a la zona de la perforación, ¿no? En este caso se puede usar líquidos como al agua o se puede usar resinas. Por ejemplo, el teracal. El teracal es un material biocerámico donde usan resina como vehículo. También se le puede colocar algunos aditivos, ¿no? Algunos aditivos que lo voy a especificar en los siguientes, en otras diapositivas. Y también puede haber un biocerámico que sea premezclado, que esté premezclado y no necesite ni ser mezclado ni con líquido ni con un tipo de resina. Vamos a hablar un poco de los aditivos, ¿no? El aditivo ayuda a mejorar las propiedades del cemento biocerámico. Pongo como ejemplo la hidroxiapatita. Sabemos de que el esmalte está creado de hidroxiapatita, entonces una forma de mejorar, digamos, las propiedades biológicas del cemento es colocar esta hidroxiapatita para que sea, entre comillas, más biológico. Le pueden poner carbonato de calcio como relleno, le pueden poner cloruro de calcio como acelerador, por ejemplo el Biodentin usa cloruro de calcio para que fragüe de manera más rápida, fosfato de calcio para que sea más fácil la liberación de calcio, y estos componentes también ayudan a que puedan mejorar también la liberación de hidróxido de calcio, que es importante para sus propiedades. ¿Cuál es el problema del cemento Portland? ¿Por qué es que se comenzó a idear nuevas fórmulas de material biocerámico, ¿no? Básicamente porque se vio de que había algún tipo de citotoxicidad. Está bien referenciado. Estudios demuestran de que el aluminio, el cromo, se puede encontrar en el plasma sanguíneo de los animales después de colocar el MTA. Y también se ha encontrado de que el aluminio puede causar estrés oxidativo en el cerebro. Entonces, si se ha encontrado esto en animales, en estudios en animales, porque evidentemente hacer estudios de este índole de toxicidad en humanos no es ético, no se puede hacer, se ha encontrado en animales, entonces también es posible que también pase lo mismo en humanos. Por lo cual se ha propuesto mejorar este material, ¿no? Así salen los cementos de silicato de calcio, ¿no? Básicamente para eliminar el aluminio, eliminar el cromo, eliminar el arsénico, eliminar el plomo, que contiene esos cementos de Portland, esos cementos, esta primera generación, ¿no? Como el ProRoot o el MTA Angelus, el MTA clásico, ¿no? Eliminar estos metales pesados. Así tenemos una evolución de materiales, ¿no? Por años he usado el MTA Angelus, de hecho es uno de los que más se ha comercializado acá en el Perú, el ProRoot también, y hay una evolución con cementos de silicato de calcio, como el Biodentin, como actualmente ahora que tenemos en el mercado también el Neo MTA2, y tenemos también el Neoputty, ¿bien? Ahora hay una clasificación de estos, y tiene propiedades específicas que los va a diferenciar. Y esta es el cuadro de la clasificación. Tenemos cinco tipos de materiales biocerámicos actualmente, ¿no? Los tipos del 1 al 5. El primero, la primera generación se considera como cementos tipo 1. Cemento tipo 1 es cemento Portland, que puede tener radiopacificador o no puede tener. Si es cemento Portland directamente, porque hay estudios también donde usan cemento Portland, tal cual de construcción, en animales, evidentemente. Alguna vez escuché a algún doctor que también lo usa en pacientes, pero bueno. Ese cemento Portland lo usan no tiene radiopacificador o puede tener radiopacificador. No tiene aditivos, por ejemplo, el ProRoot no tiene ningún tipo de aditivos y se mezclan con agua. El cemento bioactivo, cemento biocerámico de segundo tipo, tipo 2, ya tiene aditivos y sí o sí va a tener radiopacificador. Pongo como ejemplo el tipo 2, el MTA Angelus. El MTA Angelus tiene aditivos, ¿no? Se mezcla todavía con agua. El cemento bioactivo, el cemento biocerámico tipo 3, ¿bien? Es cuando ya no usan agua. Ya no usan agua dentro de su composición. Por ejemplo, el teracal. El teracal tiene de vehículo una resina. Es el equivalente, siempre le he explicado el teracal como si fuera
un dical de hidróxido de calcio, ¿no? El hidróxido de calcio, tenemos hidróxido de calcio con diferentes vehículos, y tenemos el dical, ¿no? El dical es básicamente hidróxido de calcio con resina. El teracal es básicamente algo similar, digamos, en ese sentido, que usa una resina como vehículo. Ese es un biocerámico, un material bioactivo tipo 3. Luego tenemos los silicatos de calcio. Los silicatos de calcio, en el Perú, el primero que llegó fue Biodentin, ¿no? El Biodentin, ya en estos cementos de silicato de calcio, le han quitado los metales pesados, como habíamos comentado hace un ratito, ya no tiene metales pesados, y también le quitaron el óxido de bismuto, que es un radiopacificador que básicamente lo que ocasiona es la tinción o la discromía del diente. Entonces el Biodentin y el NeoMTA2 vendría a ser un biocerámico de tipo 4, ¿no? Que no contiene los metales pesados, y quitaron el óxido de bismuto. En otras palabras, el NeoMTA2 y el Biodentin es de la misma generación, el mismo tipo, ¿no? No genera discromía, y la diferencia entre el NeoMTA2 y el Biodentin es de que el NeoMTA2 sí es radiopaco, a diferencia del Biodentin. Otra diferencia entre el NeoMTA2 y el Biodentin es de que el NeoMTA2 se puede mezclar polvo líquido. En cambio, el Biodentin, según fabricante, tienes que usarlo en una cápsula, llevarlo a un amalgamador y comenzar a moverlo, ¿no? Digamos, el amalgamador finalmente lo va a mover, y cuando lo usas en la clínica, lo que va a pasar es que usas un poquito para el caso y se va a desperdiciar un montón. Eso ya no pasa con el NeoMTA2. El NeoMTA2, tú puedes mezclar a lo que tú quieras, a lo que tú piensas que puedas necesitar, polvo líquido, y eso lo llevas al conducto. Entonces, esa es una gran diferencia del NeoMTA2 sobre el Biodentin. Ambos son considerados del tipo 4, ¿no? Porque todavía usan agua dentro de su composición para poder mezclarse. También algo similar entre el NeoMTA2 y Biodentin es el tiempo de fraguado, ¿no? El Biodentin fragua en 12 minutos y el NeoMTA2 fragua en 15 minutos. O sea, se puede usar también en una sesión. El tipo 5 es cuando ya no usan agua dentro de su fórmula. Son los materiales tipo PUTI. Son como si fuera una resina. Es más, la jeringa es muy similar a una resina. Tú aprietas este émbolo y va a salir el biocerámico, el material biocerámico, ya listo para usar, ¿no? La diferencia con los otros es de que es mucho más manejable. No estás viendo polvo líquido exactamente cuánto es la proporción para tener una consistencia adecuada, sino que ya tú solamente la colocas, tú solamente empujas el émbolo y vas a tener una consistencia muy, muy similar a una resina. Y es muy, muy manejable. De hecho, para apicetomías, para cirugías o para colocarlo como tapón, ya que es bien denso, es perfecto. Es perfecto. Entonces, este material, el NeoPutty, es del tipo 5, ¿no? Es lo más avanzado, digamos, dentro de los materiales. De hecho, los cementos de silicato de calcio y los cementos de tipo 4, tipo 5, yo diría que una endodoncia 2021 es lo más indicado, pensando en los problemas que puede tener los cementos de tipo Portland, ¿no? Los cementos de tipo Portland. Muy bien, vamos ahora, una vez que ya he hablado sobre los tipos, las ventajas y desventajas de los cementos biocerámicos, voy a mostrarles algunos casos sobre el uso, ¿no? Esta es una charla de uso clínico, Eso, si bien he hecho maestría y estoy haciendo doctorado, me considero clínico. Bien, vamos a hablar sobre algunos casos donde he manejado estos materiales biocerámicos. Primero vamos a hablar sobre el uso coronal de estos materiales, ¿no? El uso coronal, como bien comenté, esto es para generar una respuesta positiva de la dentina y de la pulpa, ¿no? Se puede usar como recubrimiento pulpar directo, indirecto, o como bien para pulpotomías o apexogénesis. Hablar de estos biocerámicos en la parte coronal es hablar sobre adhesión, ¿no? Esto lo van a entender mejor señor, señorita, si le falta odontología, buenos días. ¿No? La adhesión es muy importante para los materiales para que esto dure en el tiempo, ¿no? He visto unas imágenes
acá de los materiales cerámicos, en este caso el biodentin, con la adhesión a la dentina, y vemos esta imagen de microscopía electrónica de barrido, una adhesión casi perfecta, ¿no? Y hay una adhesión adecuada entre el composite, o en este caso una resina, y también el material de silicato de calcio como el biodentin. Acá hay otra imagen acá, donde se ve la diferencia, la comparación que hay entre una resina, en este caso una resina de 3M, la Z250, con el biodentin. Mira la interfase entre uno y otro es muy buena y muy similar a lo que tenemos con un ionómero. Miren la diferencia con un ionómero, en este caso el Fuji 2LC, uniéndose con la resina, ¿no? Esta interfase entre biodentin y la resina, y el biodentin con la dentina, se hace bastante adecuado. Entonces, no quiero hablar mucho sobre lo que es la adhesión al material de resina o a la dentina, porque no es tanto mi área, sino vamos a hablar de lo que es a la pulpa y a la dentina radicular. ¿Cómo es que se da la adhesión a la pulpa? ¿Cómo es que se da esta adhesión a la pulpa? Eso le van a pedir seguramente. Para pensar en una adhesión a la pulpa, tenemos que pensar primero en el estado de la pulpa, ¿no? Si bien es cierto que nosotros al momento de tener un diagnóstico en un tratamiento de un paciente, el diagnóstico puede ser de una pulpa inflamada, una pulpa necrótica, podemos tener una pulpa sana, todo en un solo diente, en una sola pulpa. Y pongo esta imagen como ejemplo. Esta imagen es del doctor Ricucci, ¿no? Tenemos en este lado de acá, en una molar, en este corno pulpar, tejido sano. Acá está la agresión. En este caso podría ser una lesión de caries, por ejemplo. Acá tenemos dentina terciaria. En dentina terciaria tenemos dentina terciaria reactiva o dentina terciaria reparativa, ¿no? Pero finalmente es dentina terciaria. Es la dentina que se ha generado a través de un estímulo, ¿no? La vemos de diferente color incluso. Tenemos acá un área de necrosis. Área de necrosis es una zona blanca donde evidentemente no hay células, ¿no? Entonces, en esta área acá tenemos una zona de necrosis contigua a la zona de dentina terciaria, a la zona de dentina reaccionaria, ¿no? Y también tenemos una zona de inflamación. Acá hay una pulpitis, un cúmulo de células, de sangre en todo caso, podría estar bien focalizado, ¿no? Entonces, en un mismo diente podemos tener todos los diagnósticos: necrosis, pulpitis y pulpa sana. Entonces tenemos que ver sobre qué tipo de pulpa vamos a colocar este material, ¿no? Y tener en sí un buen diagnóstico para poder hacerlo. Y ahorita voy a hablar sobre un flujograma de cómo decidir eso. Entonces lo que queremos hacer con estos materiales bioactivos, con estos materiales biocerámicos, es finalmente una creación de puente dentinario. Por ejemplo, acá tenemos el MTA, esta zona de acá es del MTA, esta zona de acá es de la pulpa, y vemos cómo acá ha formado dentina terciaria. Esto se llama puente dentinario. Es un puente de dentina generado por la misma pulpa. Recordemos que la pulpa contiene odontoblastos, y los odontoblastos, su función es formar nueva dentina. También tenemos fibroblastos, que son células que se encargan de generar colágeno, ¿no? Entonces, si tenemos odontoblastos, tenemos fibroblastos, la idea es activarlos para que finalmente formen una nueva dentina terciaria, y que nosotros guiemos esa formación de puentes dentinarios a través de nuestro material. ¿Y qué era lo que se hacía antes? Lo que se hacía antes era colocar hidróxido de calcio. El problema del hidróxido de calcio es de que no va a formar tan bien, no va a formar un puente dentinario tan bueno, digamos, o tan fácilmente. Por ejemplo, acá vemos hidróxido de calcio, en este caso el dical. Vemos de que debajo del dical vemos acá inflamación. Como bien comenté, inflamación es cúmulo de células debajo de este dical. O tenemos un puente dentinario amorfo, ¿no? Un puente dentinario feo, digamos, ¿no? También por el uso del hidróxido de calcio. Entonces, el MTA, con los materiales bioactivos, biocerámicos, van a generar puentes dentinarios más gruesos, con una mejor apariencia, digamos, histológicamente. Entonces, acá estoy haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay del uso del hidróxido de calcio con el MTA? Como bien estaba comentando, el hidróxido de calcio podría generar
necrosis debajo de esta colocación, ¿no? Vemos acá, esto es un artículo del doctor Ricucci también, donde vemos una exposición pulpar, se coloca hidróxido de calcio, y después de 8 meses, regresa con dolor y sintomatología de una pulpitis irreversible, irreversible sintomático. Entonces el paciente no quiso hacerse ningún tipo de tratamiento conservador, en este caso hacerse la endodoncia, sino decidió quitarse el diente. Entonces el doctor Ricucci lo que hizo fue llevar este diente a un laboratorio y ver qué era lo que ocurría directamente con esta pulpa. Y lo que encontró era de que una zona de necrosis, como bien comenté, la necrosis se ve como una zona libre de células, acá esta zona blanca, ¿no? Esta zona blanca, una zona de necrosis, y debajo de esa zona de necrosis, una zona de inflamación, ¿no? Una zona de inflamación, y evidentemente está entrando bacterias. Esto cuando está en la flechita está entrando bacterias. Entonces el hidróxido de calcio no se debe usar en un tratamiento 2021, ¿no? Para un recubrimiento pulpar directo. Tenemos materiales que hacen mucho mejores puentes dentarios, que tienen mejor pronóstico. Yo, si fuera mi diente, yo no dejaría que usen hidróxido de calcio en un recubrimiento pulpar directo, por lo menos. Entonces, el hidróxido de calcio lo que va a hacer es que la pulpa se necrose o que se mantiene inflamada crónicamente, o también puede ocasionar una reabsorción interna, ¿no? Finalmente, esto conlleva una pulpitis irreversible asintomática. En endodoncia, recordemos de que una pulpitis irreversible asintomática es una pulpa que no va a sanar, que está inflamado, y esta inflamación se da crónicamente, ¿no? Se da sin dolor y se da por mucho tiempo. Acá pongo un caso también del doctor Ricucci, donde el diente lo iban a extraer, este diente lo iban a extraer por un tema periodontal. Le ofrecieron hacerle primero la endodoncia, hacer hacer la apertura y colocarle material biocerámico para después poder hacer la extracción del diente 34 días después. Entonces, llevaron este diente al microscopio para ver cómo era la formación de puente dentinario con cementos de silicato de calcio. Vemos este mismo diente ya extraído en el laboratorio, vemos cómo ha formado el puente dentinario muy, muy, muy parejo, ¿no? Incluso se ve esta imagen de acá, que es una calcificación, recordando de que no solamente tenemos odontoblastos dentro de la pulpa, sino también tenemos fibroblastos que van a generar colágeno, ¿no? Y estos fibroblastos finalmente es lo que genera calcificaciones dentro de la pulpa. Y acá está bien detallado, estas imágenes de acá son los fibroblastos que se ven en una imagen de histología. Bien, el doctor Ricucci hace un flowchart, un flujograma, para una decisión clínica de cuándo tratar de salvar la pulpa y cuándo no salvar la pulpa, ¿no? Tratando de usar, evidentemente, materiales biocerámicos, ¿no? Tenemos acá una lesión de caries profunda, tenemos que diferenciar una pulpitis reversible de una pulpitis irreversible. Si es una pulpitis reversible, tenemos que ver si es que hay una exposición pulpar. Si hay exposición pulpar, sí o no. Si no hay exposición pulpar, ver que haya dentina sana, dentina dura en el fondo de la cavidad, ¿no? Para finalmente hacer una restauración, pudiendo usar algún tipo de base, ¿no? Con o sin base. Si en una pulpitis reversible encontramos exposición pulpar, en otras palabras, hacemos la cavidad y sangra un poquito, ¿no? Tenemos que ver si es que hay dentina dura, dentina sana, en el contorno de esa cavidad, de esa exposición pulpar, ver de que el sangrado sea leve, digamos, y que ese sangrado se contenga a los 2 minutos. Tenemos que esperar que ese sangrado se detenga solo 2 minutos después. Bien, si es que logramos obtener esto, hacemos un recubrimiento pulpar directo con un material bioactivo, ¿no? Un material bioactivo se refiere a un biocerámico o algún tipo de material, tipo MTA o silicato de calcio. Si es que no logramos que el sangrado se detenga a los 2 minutos, podemos lograr hacer una pulpotomía, ¿bien? Ahorita voy a mostrar un video de una pulpotomía del mismo doctor Ricucci, ¿bien? Ahora, esto es el flujograma si es que tenemos un diagnóstico inicial de una pulpitis reversible. Si tenemos como diagnóstico inicial una pulpitis irreversible, bien, tenemos que ver si hay una exposición pulpar. Si es que hay exposición pulpar, evidentemente va a haber exposición pulpar, tenemos que ver si es que el sangrado se controla a los 2 minutos. Si es que se controla a los 2 minutos este sangrado, bien, vamos a hacer igualmente la pulpotomía. La pulpotomía se refiere a esto, retirar la pulpa de la cámara pulpar y dejar la pulpa dentro de las raíces, ¿no? Estamos hablando de personas
adultas con ápice cerrado, porque evidentemente en niños, ¿no? En pacientes jóvenes con ápice abierto, esto es más indicado aún, porque tenemos que esperar que esta raíz termine de formarse, pero este flujograma es para personas adultas, ¿no? Para dientes con ápice cerrado. Si es que en una pulpitis irreversible no logramos controlar el sangrado y continúa después de 2 minutos, se hace la pulpectomía. En este caso, la pulpectomía es retirar la pulpa completamente, en otras palabras, hacer la endodoncia. Yo, la verdad, no he hecho pulpotomías, no atiendo niños, y en personas adultas no logro diferenciar bien del todo cuando sí y cuando no hacer una pulpotomía. Sin embargo, el doctor Ricucci, que ha hecho un montón de artículos, se lo hace muy bien. Así que voy a mostrar un video de él, cómo es que maneja un caso de pulpotomía en un ápice cerrado en una persona adulta. Mari Carmen, confírmame si se escucha, por favor. This is a 48-year-old woman seeking treatment for spontaneous pain in the left upper jaw. The two premolars had deep interproximal caries. Following examination, diagnosis was irreversible pulpitis for both teeth. According to the guidelines by the International Endodontic Associations, when clinical diagnosis for mature teeth is irreversible pulpitis, the only treatment option is root canal treatment. In this case, an attempt to save vitality of part of the pulp was undertaken. Carious tissue excavation reveals pulp exposure. This tissue is partly avascular, indicating partial necrosis. Meticulous removal of soft tissue in the cavity floor is accomplished. Partial pulpotomy can now be performed. The pulp chamber roof is removed together with a superficial layer of the pulp tissue. Estoy tirando la pulpa de la cámara pulpar. Same procedure for the second premolar. Irrigation with 1% sodium hypochlorite. The pulp doesn't show optimal conditions. Successive layers of pulp tissue are progressively shaved off. Again, irrigation, hemostasis, until hemostasis is obtained and you get a clean, homogeneous, red, blood-filled pulp tissue surrounded by clean and sound dentin. The pulp wound can now be covered by a biocompatible material. Pre-mixed bioceramic materials are a good choice. Trato de calcio, lo estoy usando ahí, en este caso el Endosequence. The cavities are temporarily restored with a flowable composite to allow setting of the bioceramic material.
After 24 hours, cavities are reaccessed and setting of the bioceramic confirmed. Because this is an experimental procedure and re-entering is scheduled in a 3-month period, build-up with composite materials was accomplished at this point, leaving an occlusal access cavity filled with IRM. A post-operative radiograph is taken and the patient instructed to report any discomfort in the successive period. The patient returned after 3 months declaring that the teeth had been comfortable. Temporary IRM fillings were in place with minimal margin deterioration. The pulps responded weakly to a cold stimulus applied to the cervical area. Radiographs showed normal periapical conditions and absence of irregular calcifications in the root canal space. IRM was removed and the bioceramic exposed. Its hardness was checked and the material carefully removed with low-speed tiny burrs and a DG16 probe. Remueve el silicato de calcio. This revealed a homogeneous layer of newly formed mineralized tissue, repairing the entire surface of the surgical wound and isolating the underlying pulp tissue. Gentle probing of this mineralized tissue confirmed its uniformity. The same procedure is followed for the second premolar, where identical responses were observed. The pulpotomy procedures had been successful for both teeth. The mineralized bridges are covered with a calcium hydroxide base and the access cavities restored with composite systems. Cast protection is recommended for these teeth. Follow-up radiographs taken after 6 and 14 months show normal periapical conditions and absence of pathologic calcifications in the canals. The situation is stable after 2 years. The clinical treatments shown in this video are based on the following publications. Entonces, como estamos viendo en ese video, se puede hacer la pulpotomía en dientes permanentes, para tratar de salvar la pulpa, ¿no? Incluso, como mostró en el video del doctor Ricucci, dependiendo controles, incluso de 2 años. Ahora, los cementos de silicato de calcio también han sido bien investigados para procedimientos de este índole, ¿no? Para pulpotomías. En este caso, en este artículo de Camilleri, ¿no? Comparó el Neo-MTA Plus y el Biodentin, ¿no? para el uso en estos procedimientos de pulpotomía, y encontró de que no hay diferencia con el MTA, que digamos ha sido el gol estándar usado por muchos años y tiene muchos estudios, ¿no? para poder usarlo. No causa discromía, porque recordemos que el óxido bismuto del MTA finalmente es lo que va a ocasionar la discromía, ¿no? Entonces, si quieren buscar información sobre el Neo-MTA2, que ahorita se está empezando a comercializar, pueden buscarlo como Neo-MTA Plus, finalmente, porque el material es muy, muy similar, es de la misma casa comercial, Avalon Biomed. Ahora vamos a hablar sobre el uso intraradicular. Hasta ahorita he hablado sobre el uso coronal, ¿no? Para tratar de salvar la pulpa, digamos, dentro de lo que se pueda, ¿no? He mostrado el flujograma para la decisión clínica de cuándo sí, cuándo no, salvar la pulpa y llegar hasta el uso de terminar haciendo la endodoncia, ¿no? Ahora voy a mostrar cómo es el uso intraradicular de estos materiales biocerámicos. Vamos a mostrar algunos casos, esos sí casos de mi práctica privada. Bien, muestro este caso. Acá llega un incisivo lateral, la pieza 1-2. Refiere el dentista que me lo deriva de que el paciente quiere cambiarse la corona, porque acá la corona está filtrante, ¿no? Y para él fue una sorpresa encontrarse esto en la radiografía, ¿no? Hay una pérdida vertical de hueso, ¿no? Y asociado a esta zona de probablemente sea la perforación, ¿no? Entonces, lo que se propuso fue
hacer el retratamiento de endodoncia y sellar esto con un material biocerámico. Ahora, la pregunta era, si es que es un diente anterior, ¿usaría MTA? ¿Usaría un cemento tipo Angelus o ProRoot para poder tratar este diente? Es un diente anterior. Siendo un diente anterior, necesitamos pensar también en la estética. Entonces, lo primero que hice fue retirar el provisional que tenía, ¿no? Este es el diente como llegó. Hice el aislamiento agarrándome el diente de atrás, y usé policarboxilato para poder aislar y que no entre ningún tipo de fluidos. Y lo primero que encontré fue que en esta perforación, en esta cavidad, que tiene contacto con el ligamento periodontal y está causando esta pérdida de hueso, encontré un algodón dentro de esa perforación. Doctores, el algodón es un material orgánico. El algodón se cosecha. El algodón puede retener bacterias. Le encantan las bacterias el algodón. Bien, entonces por favor no usen algodón dentro de una raíz, ni siquiera cuando terminen una endodoncia. Pueden usar el teflón, ¿no? El teflón para separar materiales, ¿no? Pero algodón, por favor, ya no deberían usarlo. Y menos aún para sellar una perforación, ¿no? Entonces el endodoncista anterior, o de repente, estoy hablando mal, de repente no es el endodoncista, de repente al momento de quisieron hacer el poste, no direccionaron la gutapercha y se fueron por otro lado y no se les ocurrió mejor idea que dejar un algodón dentro de la perforación, causando este problema problema periodontal, ¿no? Entonces, quité el algodón, accedí hacia la zona del tercio apical con limas, ¿no? Y esto fue lo que encontré a la vista con el microscopio, ¿no? Vi en la pared de esa zona, veo acá la cavidad, veo la zona de la perforación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Usar silicato de calcio, evidentemente pensando en la estética del paciente, para poder sellar esa perforación. Coloqué teflón en la entrada para que el momento de colocar el material de silicato de calcio, en este caso Biodentin, esto no logre penetrar en el conducto, porque si logra penetrar el conducto el material, no me va a permitir después hacer el sellado del conducto, ¿no? Coloqué Biodentin, ¿no? Y lo empaqueté hacia la zona de la perforación. Una vez que ya está empaquetado hacia la zona de la perforación, y bueno, y en todo alrededor, en verdad, porque se había hecho una gran cavidad, ¿no? No solamente la perforación estaba acá, sino que había debilitado la dentina para todo lado. Entonces, puse el teflón, coloqué el Biodentin, lo compacté hacia las paredes, y finalmente quité este teflón con una lima, en este caso usé una lima rotatoria, se pega, digamos, el teflón a la lima rotatoria, y finalmente queda así, ¿no? Queda el Biodentin en todo alrededor del conducto. Logré, después de obturado, en la perforación, procedí a sellarlo con técnica de cono único y material sellador biocerámico. En este caso, usé el BioSealer de Angelus para poder usar una técnica de cono único, y luego lo derivé al rehabilitador para que pueda hacer el poste. Este poste no lo hice yo, y lo dejé ya casi, bueno, lo que sí hice fue dejarlo casi listo para la colocación del poste, ¿no? Porque si es que el rehabilitador que no ha entrado al conducto va a ver, podría cocinar lo mismo que pasó inicialmente, ¿no? Entonces, finalmente, así fue como quedó, y tenemos este control después de 6 meses, ¿no? Acá está la imagen final o inmediata, ¿no? Donde acá está la gutapercha con el BioSealer, ¿no? Con técnica de cono único, se colocó el ionómero, después se hizo el poste, y vemos cómo la lesión de lo que estaba inicialmente con una lesión de hueso, de una pérdida vertical de hueso, ya el control a los 6 meses, ya comienza a verse la reparación, ¿no? Comienza a verse la reparación, porque evidentemente si es que nosotros le damos el medio propicio al organismo, finalmente este va a responder con la cicatrización, y esta cicatrización se va a ver como hueso. Entonces acá estamos generando endohueso, hueso generado por la endodoncia en sí, gracias a este material bioactivo. Acá hay otro caso de perforación radicular, también en el sector anterior. En este caso fue una doctora que había trabajado conmigo un tiempo atrás. Me dijo, doctor, no encuentro la gutapercha, estoy desobturando para poste y simplemente no logro bajar. Y estoy sospechando, tengo la ligera sospecha de que estoy yéndome para cualquier otro lado menos hacia el conducto. Entonces, tomamos radiografía y vemos esto, ¿no?
gran desgaste a nivel de tercio cervical, casi llegando al tercio medio de la raíz. Una gutapercha, una endodoncia, bueno, soy consciente que se puede mejorar, ¿no? Evidentemente esta endodoncia no le hice yo. Entonces, esta fue la condición inicial, por lo que me derivan el caso. No me dicen, solucionalo, por favor. Entonces, lo que había planificado acá, igual que el caso anterior, es usar un material bioactivo, un material biocerámico, para poder sellar estas zonas de perforación y que no tiña el diente, evidentemente, porque si es que usamos el MTA convencional, finalmente la raíz se va a ver más oscura, causando una descoloración a nivel de la encía, ¿no? Como si usáramos prácticamente metal, ¿no? En un sector anterior se ve bastante feo. Entonces, primero procedí a hacer el retratamiento, la desobturación con limas. Luego, como igual que el caso anterior que se había mostrado, usé teflón dentro del conducto. Luego que coloco teflón dentro del conducto, coloco el material biocerámico. En este caso usé Biodentin. En esta época todavía no había llegado los productos de Avalon. No solo teníamos Biodentin en el mercado. Y procedí a colocarlo en la zona de la perforación. Y luego procedí a quitar el teflón dentro del conducto. Entonces, una vez que quito el teflón dentro del conducto, puedo obturarlo como normalmente prefiera. En este caso también usé un material biocerámico, ¿no? Igual usé el BioSealer en este caso. Y finalmente vemos cómo el Biodentin se ve de color de la dentina, lo cual no es del todo bueno, ya que lo ideal sería poder ver exactamente dónde ha estado la perforación, ¿no? Acá lo vemos porque tenemos una imagen después de otra, ¿no? Pero no se ve la magnitud inicial con lo que este caso había iniciado, ¿no? Entonces, así, con la endodoncia ya terminada, así ya procedemos a realizar la desobturación para poste y luego hacer la corona. En este caso, como este caso no fue mío, fue derivado para solucionar el problema, ¿no? En este caso las perforaciones, fue remitido que le hagan el poste. Tuve la oportunidad de controlar al paciente después de 3 meses, ¿no? Esta imagen puede tomarla después de 3 meses y vemos que la encía está bastante pareja en el color, ¿no? No ha causado ningún tipo de discromía, de descoloración. Y esto es algo que decíamos en un sector anterior, ¿no? Que no haya descoloración de las raíces. Y solamente se puede lograr esto con materiales de silicato de calcio. En este caso, como bien había comentado, tipo 4 y tipo 5 de la clasificación. Un caso de perforación, ¿no? En este caso es un caso donde ha habido una perforación de la furcación de esta molar. El paciente venía con molestias y había una profundidad del sondaje, ¿no? De hecho, lo que me derivó este paciente fue una periodoncista, ¿no? Me dijo de que estoy sospechando que hay un problema en la endodoncia porque le he hecho raspajes y el problema no se soluciona. Entonces, lo primero que le dije fue, bueno, tomemos una tomografía, ¿no? Porque evidentemente en una radiografía, 2 dimensiones, no voy a poder saber exactamente qué está pasando dentro de este sistema de conductos radiculares. Entonces, procedí a tomar la radiografía y lo encontramos. Fue una gran sorpresa. Encontré un montón de cosas que evidentemente en una radiografía no se veía, ¿no? Entonces, acá se ve la diferencia de hacer un análisis, como ya había comentado. Un endodoncista tiene que hacer una interpretación de lo que dice el paciente, de lo que dice la clínica y de lo que dicen las imágenes. En este caso, tenemos que interpretar imágenes en 2D, imágenes en 3D. Y esto fue lo que encontré. Encontré una perforación a nivel de la furcación. Vemos, esta es la imagen como si fuera la apertura cameral, digamos, lo que vemos a nivel de tercio cervical, la entrada de los conductos. Vemos una imagen radiolúcida entre conducto y conducto, lo cual me indica de que hay una perforación. Vemos una imagen más mixta, digamos, más radiopaca, pero no llegando a tener una radiopacidad como gutapercha, ¿no? Lo cual me indica que puede ser poste en la raíz mesovestibular y también una imagen de poste también en la raíz palatina. Encontramos que a nivel de tercio medio, ¿no? Esto donde evidentemente había una bolsa, ¿no? Encontramos una pérdida de hueso, ¿no? Una pérdida de hueso y una reabsorción de la raíz, ¿no? Una reabsorción radicular. Vemos acá, miren cómo es una raíz, digamos, sana, ¿no? Todo contorneada, y acá vemos cómo la raíz está reabsorbiendo. Evidentemente, si hay un proceso infeccioso, lo que va a pasar es de que las células de nuestro organismo, en este caso los macrófagos, van a llegar a reabsorber la zona que está infectada, ¿no?
En este caso hay una reabsorción externa, producto de la infección a nivel del teso cervical. También la clásica en una molar superior que no trabajan el mesiovestibular 2. Entonces todo este análisis solamente se ha podido hacer con una tomografía. Estas son imágenes clínicas ya tomadas durante el procedimiento intraoperatorio. Vemos los dos postes, ¿no? Los dos postes. Vamos a sacar, a desgastar con una fresa de alta velocidad hasta acceder al piso de la cámara pulpar. Y lo que me doy cuenta es que conforme voy bajando, comienzo a ver sangre, ¿no? Lo que ya habíamos visto en la tomografía, de que hay una perforación entre el conducto mesiovestibular y el conducto vistovestibular. Acá está, ya la habíamos visto, ya lo habíamos analizado. Entonces, esta perforación tiene que ser manejada con un material bioactivo para promover la reparación. No solamente eso, sino que también teníamos que encontrar el mesiovestibular. Entonces, lo que hice fue con un ultrasonido, desgastar la zona donde estaba ubicado, donde la tomografía me decía que estaba ubicado el mesiovestibular 2. Normalmente es entre el mesiovestibular 1 y el conducto palatino. Entonces, si yo fuera una fresa de alta velocidad, definitivamente acá podría hacer una perforación como hay acá. Entonces, con un ultrasonido y con magnificación, viendo exactamente a detalle cómo puedo hacer ese desgaste, comienzo a ubicar esa zona del conducto del MB2. Acá ya lo ubiqué el mesiovestibular 2, ¿no? Y ahora sí que ya tengo los 4 conductos ya permeables, procedo a hacer la limpieza, ¿no? Acá ya retiré todos los materiales, tanto el poste de fibra, ¿no? Como la gutapercha, y el material el diente queda listo para poder usar materiales bioactivos. En este caso usé el Neo-Putty. ¿Por qué usé el Neo-Putty? Porque me interesaba, primero, de que el momento de hacer la limpieza veía que salía un poco de sangre, ¿no? Había un exudado ahí. Entonces decidí colocar un material que sea un poco más denso, ¿no? Un poco más denso para poder compactarlo hacia la zona de la perforación, ¿no? Entonces acá tomé radiografía para ver cómo está el Neo-Putty dentro de la perforación, me aseguro con una radiografía, y luego procedí a dejarlo para que fragüe, ¿no? Porque el Neo-Putty sí necesita tiempo para poder endurecer, ¿no? Porque si yo continúo la endodoncia en esta misma cita, esto probablemente pueda alterar este sellado de perforación, ¿no? A la semana, a los 7 días, vemos ya fraguado este material, el Neo-Putty. La consistencia es bastante dura, bastante rígido, muy similar a lo que es la dentina, ¿no? Además es radiopaco, me permite ver dónde estaba. Y una vez que ya está fraguado el material biocerámico, en este caso el silicato de calcio, vamos a proceder a obturar los conductos. En este caso usé una compactación de onda continua, ¿no? Con gutapercha termoplastificada, y en la zona donde había visto una reabsorción radicular externa y había visto que había pérdida de hueso, veo que había conductos laterales. Y esta era la razón por la cual causa esta lesión perirradicular, ¿no? Entonces, habían 2 razones por las cuales había un problema periodontal. Uno era la perforación, que la sellamos con el Neo-Putty, ¿no? Y también tenemos conductos laterales que también me ocasionaba una lesión perirradicular, ¿no? Y ocasionándome esta reabsorción externa incluso. Y aquí se ve incluso esta zona de reabsorción externa y el material, en este caso usé H+, para poder sellar estos conductos laterales, ¿no? Que para mí fue una sorpresa, en verdad, poder verlo. Bueno, así manejamos este caso. No solamente el material de silicato de calcio sirve para poder sellar zonas de perforación radicular o de bifurcación, sino también sirve para manejar reabsorciones internas, ¿no? Una reabsorción interna es ocasionada por la misma pulpa. Recordemos siempre de que la inflamación de la pulpa conlleva a que haya sangre, llegue más sangre al diente, a la zona del conducto, ¿no? Y con la sangre llegan las células inflamatorias. Las células inflamatorias que pueden llegar también son macrófagos. Estos macrófagos, dentro
del conducto se llaman dentinoclastos. ¿Bien? No, perdón, no macrófagos, osteoclastos. Llegan osteoclastos. Los osteoclastos que llegan dentro del conducto, bien, ya no se llaman osteoclastos, sino se llaman dentinoclastos. Estos dentinoclastos son los que van a fagocitar, digamos, la dentina dentro, porque lo considera como, como algo externo, como si fuera un problema. Entonces comienzan a fagocitar, a reabsorber esta dentina, ocasionando estas imágenes radiolúcidas internas de la raíz. Entonces, inicialmente en el caso, yo lo diagnostiqué como una necrosis pulpar, porque evidentemente no respondía a los exámenes, a los test de sensibilidad pulpar, y además había discromía. Entonces, cuando yo entré, me sorprendió encontrar bastante sangre, y con un explorador pude ver de que podía acceder hacia la zona de la perforación. En la primera cita lo que hice fue lograr instrumentar, limpiar con hipoclorito de sodio, limpiar lo mejor posible este sistema de conductos radiculares, y finalmente decidí colocar hidróxido de calcio, pensando yo de que el hidróxido de calcio iba a permitir entrar hacia la zona de la perforación, ¿no? Sin embargo, para mí fue una sorpresa que el hidróxido de calcio no entró a la zona de la perforación. Entonces me preguntaba por qué no, y eso que había usado activación, había usado Isiclin, que es como una lima que gira y tiene un efecto de licuadora, digamos, dentro del conducto, no había penetrado dentro de la perforación. Mandé a tomar una tomografía para poder observar bien esta situación, y vemos el hidróxido de calcio a lo largo de todo el conducto, ¿no? Incluso hasta el tercio apical, como debe usarse el hidróxido de calcio, pero en la zona de la reabsorción radicular interna no se había metido, no había penetrado. La siguiente cita decidí retirar este hidróxido de calcio y poder observar directamente esta perforación, ¿no? Con el microscopio pude observar esta perforación, así que decidí sellarlo con un material bioactivo, con un silicato de calcio, por lo cual decidí colocar teflón en la entrada del conducto. Usé teflón, aquí puedo ver con el microscopio la zona de la reabsorción interna, ¿no? Y compactar el material biocerámico. En este caso decidí usar el Neo MTA2. El Neo MTA2 me permite jugar, como bien había comentado, es polvo y líquido. En este caso el líquido es gel, es un gel. Entonces yo podía jugar, entre comillas, con la fluidez de este material, ¿no? Entonces he podido compactar directamente el material biocerámico hacia la zona de la reabsorción interna, ¿no? Compactarlo hacia esa zona y usando pluggers, usando compactadores, y presionar hacia la zona de la perforación. Es algo que no había hecho con el hidróxido de calcio. Con el hidróxido de calcio simplemente lo inyecté dentro del conducto, lo activé y lo cerré, ¿no? Probablemente, si es que usara un cemento endodoncia, hubiera tenido el mismo resultado de no haber podido sellar esa perforación. Entonces, en este caso, usé el Neo MTA2 para poder compactarlo directamente viendo hacia la zona de la reabsorción interna. El Neo MTA2, como bien comenté, demora entre 10 y 15 minutos en fraguar. Entonces ya tomé una radiografía para ver que el material esté totalmente compactado y ver que la consistencia esté también que esté fraguado dentro del conducto, y luego procedí a hacer una obturación de cono único usando también el biocerámico, en este caso silicato de calcio, el biocerámico NeoSealer, ¿no? Para hacer una obturación de biocerámico en sí. La recomendación para usar los selladores biocerámicos es de que estos no deben llegar a inyectarse hasta el tercio apical, sino solamente se debe quedar la inyección de este material hacia el tercio medio máximo. Vemos acá el Neo MTA2 ya fraguado, ¿no? En esta zona de acá, dentro del conducto, el Neo MTA2 en la zona de la reabsorción, se logra ver, y luego voy a proceder a hacer la inyección del material biocerámico, en este caso el sellador NeoSealer Flow, ¿no? Ahí se usa con unas jeringas, como bien comenté, hasta tercio medio se inyecta este sellador biocerámico de silicato de calcio. Vemos cómo al inyectarlo, cómo está llenándose el conducto de este sellador.
hasta la zona externa, ¿no? Hasta la zona que ya, la entrada del conducto, ¿no? Luego de hacer esto, es que tomé esta radiografía para ver si es que la inyección de este material estaba adecuado, ¿no? De haberlo colocado correctamente. Para después colocar un cono único, un cono de gutapercha, de gutapercha, en este caso que tenía, esto era la gutapercha convencional, en el taper, el taper que había usado, en este caso, me parece que había usado la R40, ¿no? De Reciproc. Y finalmente, con la gutapercha, bajar, digamos, este material hacia la zona apical, y bueno, tuve un pequeño puff, un pequeño sobreobturación de cemento. Por eso es que es muy importante controlar el material, ¿no? Hasta dónde debe estar colocado con la inyección. Como bien comenté, ya después que se coloca la gutapercha, se lleva recién este material biocerámico hacia el tercio apical de la raíz. Entonces, luego se corta la gutapercha en la entrada del conducto, y así tenemos una obturación con material biocerámico, ¿no? El MTA los silicatos de calcio también sirven no solamente para sellar perforaciones radiculares, perforaciones de bifurcación, reabsorciones internas, sino también para usarlo como tapón apical. En este caso, en la tomografía, logré identificar de que había un ápice abierto, ¿no? Coloco limas de endodoncia para poder retirar el material de obturación. Luego de usar las limas, logré ver de que había todavía material de endodoncia dentro del conducto, en un mismo, o pegado a las paredes. Se procede a retirar esto con el ultrasonido y con el microscopio, y logro obtener la mayor limpieza posible dentro antes de usar cualquier tipo de material de obturación. Una vez que ya está limpio el conducto, procedo a colocar el material biocerámico. En este caso usé el Neo MTA2, ¿no? Como bien comenté, me ayuda mucho con la consistencia, a manejar la consistencia y compactarlo en este tercio apical, ¿no? Acá está la radiografía. Entonces tenemos en el ápice abierto, la zona abierta del ápice, tenemos el Neo MTA2, ¿no? En conjunto, está lo más cercano a la zona periapical, ¿no? Porque es un material bioactivo como para promover la reparación. Y después del Neo MTA2, del material de silicato de calcio, procedo a inyectar gutapercha. En este caso inyecté gutapercha termoplastificada y lo dejé hasta este nivel, para que después sea el paciente derivado al rehabilitador y pueda colocar el poste de fibra como lo vemos acá. En este caso ya fue colocado el poste de fibra y el diente ya ha sido restaurado. Es muy importante al momento de decidir usar algún tipo de material bioactivo o un material biocerámico en el tercio apical, tener una idea de lo que está pasando dentro del conducto, ¿no? Pongo este caso como ejemplo, ¿no? En este caso era un canino donde la raíz radiográficamente parecía que terminara acá. Sin embargo, cuando yo tomo la localización, la conductometría con localizador apical electrónico, lo que me doy cuenta es de que me quedo bastante corto de lo que es el ápice radiográfico. Entonces lo que yo al toque comienzo a pensar de lo que podría estar pasando dentro del conducto es de que podría estar cortado como si fuera un bambú, ¿no? Un bambú, al momento de cortarlo sagitalmente, ya podría quedar alguna punta. Entonces yo me imagino que esta es la situación que está pasando en este ápice. Entonces, si tengo un ápice abierto y totalmente, digamos, con una reabsorción, ¿no? Causado por una lesión periapical, en el ápice, decido definitivamente colocar un tapón de MTA. En este caso, usé un tapón de MTA, ¿no? Esto fue en el 2018. En el 2018 coloco el tapón de MTA hasta donde me marcó el localizador apical. Se ve bastante corto. Después del tapón de MTA, en el ápice, inyecto gutapercha a lo largo del conducto, ¿no? Y esta es la radiografía final, inmediata, posoperatoria, en el 2018, y luego el control en el 2019, un año después, ya veo que hay reparación. Si es que alguien hubiera visto en este entonces esta endodoncia, me hubiera dicho que está totalmente corto. Sin embargo, haciendo este análisis, como bien les había comentado, ¿no? De pensar qué está pasando, entender la biología, entender que una lesión periapical
causa reabsorciones apicales, causa que se pueda formar una reabsorción a manera de pico de un bambú, ¿no? Y tener un ápice abierto, es muy necesario tener un buen tope, en este caso usé MTA, para promover un buen sellado hermético en el tercio apical y tener un control a distancia viendo el éxito, ¿no? Viendo de que la lesión preapical ha sido logrado. Ahora, estos procedimientos de cerrar el ápice con materiales bioactivos, se llama apexificación. Apexificación es cerrar el ápice. Antes, lo que se hacía era usar hidróxido de calcio, hacer recambios de hidróxido de calcio por meses. De hecho, así me lo enseñaron alguna vez, de hacer recambios de hidróxido de calcio, cambiarlo cada semana, así tenerlo meses, hasta que el mismo organismo cierre, porque recordando de que el dióxido de calcio también calcifica, tiene dentro de sus propiedades la mineralización. Entonces, ahora ya no. Ahora en una sola cita hago estos procedimientos. Antes en meses, ¿no? Usando el dióxido de calcio, y ahora en una sola sesión, usando materiales bioactivos. Acá hay otro caso, ¿no? ¿Y qué pasa si es que el material bioactivo se sobreobtura? ¿No? Porque muchas veces es difícil de controlar estos materiales, porque tú lo colocas dentro del conducto, y una vez colocado dentro del conducto, uno lo tiene que compactar para llevarlo en el tercio apical. Se puede usar un tapón de MTA para tratar de contener este material bioactivo, o se puede usar también esponja de colágeno. También se puede usar esponja de colágeno para poder contener esta sobreobturación de material biocerámico. En este caso me pasó, no tuve la previsión de colocar ningún tipo de material que me contenga este MTA, y tuve una sobreobturación. Esta es la condición inicial. Acá hicieron un poste y se olvidaron de hacer endodoncia, es un tratamiento totalmente iatrogénico, ¿no? Entonces decidí hacer el tratamiento vía ortógrado, decidí retirar este poste, lograr hacer la limpieza del tercio apical, ¿no? Con limas, ensancho hasta lo máximo que puedo, ¿no? Y una vez de que el conducto ya está limpio, procedo a colocar el MTA. En este caso, como bien comenté, al compactar el MTA, lo llevé hasta el tercio apical, ocasionando una sobreobturación. No es deseado, no es lo ideal, sin embargo me pasó. Ahora, como bien comenté, los materiales biocerámicos son materiales que son sumamente biológicos, promueven la reparación, necesitan de humedad para poder fraguar. Entonces, acá vemos el control a los 7 meses. A los 7 meses vemos que se ha recontorneado y ha desaparecido parte de este MTA. Algo que también tienen que saber sobre estos materiales de primera generación de tipo Portland, ¿no? De tipo Portland, la primera generación de cementos MTA, son bastante solubles en líquido, en agua. Como necesitan agua dentro de su composición y necesitan humedad para fraguar, también mantenerlos en la humedad hacen de que se diluyan, ¿no? Entonces es posible de que con el tiempo veamos esto, un recontorneado de una sobreobturación de MTA. Pero lo importante es que el paciente está asintomático, el paciente no le ha ocasionado ningún tipo de malestar, ni tanto inmediatamente, porque no fue intenso, fue dentro de lo que se espera, dentro de una endodoncia, ¿no? Y luego se hizo el poste, se hizo la corona, y el control vemos que la lesión preapical está desapareciendo. No ha desaparecido al 100%, porque probablemente necesitemos más tiempo, no necesitamos controles no de 7 meses, sino controles de 1 año, controles de 2 años, para poder lograr una correcta desaparición de lesión, una correcta curación de la lesión periapical. Pero vamos, si tenemos una sobreobturación, no vamos a tener ningún problema aparentemente. No solamente logramos una apexificación con materiales bioactivos colocando un material biocerámico dentro del ápice, ¿no? Hasta ahora lo que les he mostrado es colocar el material bioactivo en conjunto dentro del ápice para poder lograr esta calcificación, este cierre, esta apexificación, cerrar este ápice. También podemos lograr con los materiales bioactivos lo que la raíz termina de formarse, y con esto es una técnica de endodoncia regenerativa. Este caso es del doctor Pierre Mejía. El doctor Pierre me ha cedido este caso, es un buen amigo mío, es amigo de mi promoción incluso de la universidad, y me ha cedido este
este caso para poder mostrarles hoy día. Este caso es de un paciente donde tiene una premolar inferior con un dens evaginatus. Vemos acá una cúspide adicional. Una cúspide adicional, ¿qué es lo que genera un dens evaginatus? Esta cúspide adicional. Esta cúspide adicional también tiene dentina y también tiene pulpa. Es como si tuviera un cuerno adicional de pulpa. Con la masticación y el tiempo, esta esmalte de este dens evaginatus comienza a desgastarse, exponiendo dentina, y con el tiempo, con la masticación, también expone la pulpa, ocasionando un daño pulpar y ocasionando un daño periapical, como vemos acá. Entonces tenemos una lesión periapical, en este caso ocasionado por una evaginación de esmalte del diente, ¿no? ¿Y qué es lo que se propone al hacer el tratamiento? Hay dos opciones. O bien cerramos el ápice, hacer una apexificación, cerrarlo con MTA o con algún cemento de silicato de calcio dentro del ápice, ¿no? Y tener bastante material bioactivo dentro del ápice con el riesgo de que pueda sobresaturarse y teniendo una lesión, una raíz corta, o hacer una endodoncia regenerativa. Hacer una endodoncia regenerativa que lo que me permite es lograr que la raíz termine de formarse. ¿Y cómo logramos esto? Primero, tenemos que limpiar el conducto con hipoclorito de sodio, instrumentar lo mínimo posible. A veces no es necesario ni siquiera instrumentar. Entonces, primero es la desinfección. Desinfección del sistema de conductos radiculares, porque evidentemente la causa de esta lesión periapical son las bacterias. Desinfectamos y luego él usó antibióticos dentro del conducto, una pastilla triantibiótica de Hoshino, usó ciprofloxacino, metronidazol y minociclina para poder meterlo dentro del conducto como una medicación intraconducto, ¿no? Actualmente lo que se está viendo que se puede usar también hidróxido de calcio, porque usar antibióticos, usando una pastilla antibiótica, podría degenerar en que haya una resistencia antibiótica, y actualmente la tendencia es tratar de usar hidróxido de calcio, pero originalmente la técnica era con la pasta triantibiótica. Entonces se coloca la pasta triantibiótica y después lo que se hace es promover el sangrado del tercio apical, se promueve el sangrado para que entren células madre desde el tercio apical, ¿bien? Y estas células madre, estos SCAP, como se le llaman, se queden inmersos dentro del tercio medio, tercio apical, y la unión de esta zona, de esta sangre que se ha quedado contenida con la interfaz con la zona coronal, es el material biocerámico. Entonces se coloca MTA, en este caso el doctor Pierre usó MTA Angelus a nivel de tercio medio de la raíz, ¿no? Y lo demás fue sangre, promovió el sangrado. Entonces esto es lo que se quiere llegar, ¿no? Tenemos el ápice abierto, ¿no? Tenemos la papila dental apical, ¿no? Donde tiene células madre, tenemos SCAP. Estos SCAP, al promover el sangrado, va a entrar dentro del conducto y va a promover una reparación. Evidentemente, para esto tiene que estar ya desinfectado el diente, usando hipoclorito y unas técnicas de endodoncia que conocemos, con una instrumentación mínima, eso sí. Ya que tenemos el control y hemos logrado lo que se ha querido, ¿no? Que haya un cierre biológico, que la raíz termine de formar biológicamente, ¿no? Tenemos el control a los 10 meses, vemos que el ápice todavía está un poquito abierto, el control a un año, 3 meses, vemos que la lesión periapical ha desaparecido por completo, y tenemos también un cierre biológico, ¿no? Un cierre biológico, en este caso su misma dentina es la que ha podido cerrar este ápice. Incluso después llegó a tomarle una radiografía y vemos el cierre total del ápice, ¿no? Una curación de la lesión periapical con esta técnica de endodoncia regenerativa, usando evidentemente también materiales biológicos, bioactivos. En este caso usó el MTA. Ahora, no solamente los materiales bioactivos nos sirve para usarlo dentro del conducto para perforaciones y cerrar ápices, sino también para poder usarlo en cirugías apicales. Pongo este caso como ejemplo, este es un caso mío, donde me llaman para hacer un retratamiento, ¿no? Derivan el paciente para hacer un retratamiento. Sin embargo, lo que evalúo en la tomografía es de que la dentina es sumamente delgada, tanto en vestibular como en palatina, ¿no? Entonces lo que decido es, si es que yo quisiera hacer un retratamiento de endodoncia bioortógrado, lo que tendría que hacer es desgastar la dentina, que ya está muy estrecha, está muy pequeña. Entonces decidí tratarlo de manera retrógrado.
Este es el caso inicial. Acá vemos el inicio del tracto sinuoso. El paciente refiere que había estado hinchado días antes. Hacemos el colgajo, ¿no? En este caso, el manejo periodontal lo hace mi esposa, que ella es periodoncista, ¿no? Ella hace el levantamiento del colgajo y lo que encontramos inmediatamente es ese tejido de granulación, ¿no? Esta mucosa, digamos, que encontramos acá, ¿no? Este tejido blando dentro, inmerso alrededor de la raíz de este lateral, de este diente lateral, incisivo lateral. Retiramos este tejido de granulación, ¿no? Y lo que encontramos es una fisura. Encontramos una fisura en este diente, ¿no? Encontramos de que este había sido el origen de esta lesión perirradicular tan grande, ¿no? Una fisura. Sin embargo, cuando usé azul de metileno para poder ver hasta dónde va esa fisura, me doy cuenta que la fisura va hasta aquí, que son más o menos los 3 milímetros que yo debo de cortar en una apicectomía. Entonces, en ese momento le pregunté al paciente, mira, he encontrado una fisura, ¿no? He encontrado una fisura, así que tenemos dos opciones. O bien sacamos el diente y te proponen hacer un implante. El problema del implante es de que no hay hueso, hay una lesión grande, ¿no? Entonces tendría que hacer algún tipo de regeneración ósea guiada, no sé, algún tipo de tratamiento periodontal. O planteamos cortar esta raíz a nivel de la fisura y finalmente prendemos nuestra velita Santa Polonia para ver que la lesión comience a remitir, ¿no? De hablar del pronóstico reservado y todo esto. El paciente aceptó, decidimos cortar la zona de la raíz que está fisurada, la zona de la raíz fisurada, y procedí a hacer la retroobturación y coloqué material biocerámico a nivel apical. Todas las cirugías que yo he hecho, siempre he usado material biocerámico, lo que promueve la reparación, como bien había comentado. Entonces, esta fue la radiografía inicial, esta fue la radiografía postoperatoria inmediata, y he tenido la oportunidad de hacer un control en 4 meses, y en 4 meses lo que me indica que no está peor. Definitivamente no está peor. Parece que estuviera mejor, parece que estuviera yendo a bien, que está formando, como bien comenté, endohueso, hueso generado por un tratamiento endodóntico, ¿no? Vemos que hay mayor radiopacidad y el paciente está totalmente asintomático. Hice percusión, palpación, y el paciente está totalmente asintomático. Así que aparentemente está yendo por buen camino. Evidentemente necesitamos más tiempo de controles para poder terminar que sea un éxito total. Las apicectomías, la microcirugía apical, se realiza para tratar de salvar un diente que en un tratamiento primario, un retratamiento no ha funcionado, ¿no? En este Doctor, se le fue el audio. Disculpe. Sí, yo le dije. lesión, incluso acá ha habido un puff de cemento y no ha habido ningún problema, todavía hay reparación. Y en la raíz distovestibular sí ha habido problema, la lesión ha aumentado de tamaño. Entonces, en este caso, procedí a hacer una apicectomía, ¿no? Una microcirugía apical. Lo que encontré apenas abrimos el colgajo, fue que se veía directamente el foramen apical en esa raíz distovestibular. Esta es la imagen del conducto distovestibular ya cortado, habiendo hecho la apicectomía. Hice la preparación retrógrada, y finalmente procedí a obturar con un material biocerámico. En este caso usé el Neoputy de Avalon Biomet, porque la consistencia, como bien había comentado, era muy muy buena, ¿no? Y no usa agua al momento de hacer la preparación. Acá está el diente, la raíz, perdón, ya obturada con el biocerámico, y la raíz que corté, la zona apical que había cortado, me doy cuenta de que había forámenes, había diferentes forámenes en esta raíz, lo cual me hace pensar de que la causa real de esto había sido la anatomía, ¿no? En un retratamiento de endodoncia tenemos un pronóstico de éxito de 83%, un retratamiento ortógrado, vía conducto, de 83% de éxito. En un tratamiento primario tenemos un 92% de éxito,
y en una microcirugía apical tenemos también un 92% de éxito. En otras palabras, al momento de hacer una apicectomía, tenemos un porcentaje de éxito tan bueno, bueno, con microscopio, evidentemente, una microcirugía apical, estos estudios han sido con microscopio, endodoncia primaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque al hacer una endodoncia tenemos muchas limitaciones. En el tercio apical tenemos la mayoría de ramificaciones, y al momento de cortar esto, digamos que abarcamos la mayor cantidad de ramificaciones. En este caso acá, igual, es un fracaso de retratamiento de endodoncia, donde la lesión creció después de 4 años, creció la lesión, el análisis tomográfico para poder hacer la cirugía, y vemos de que al momento de hacer la cirugía, expongo la gutapercha, luego procedo a colocar acá el MTA, acá está desobturado con ultrasonido, coloco el MTA en el tercio apical, y lo que tengo acá son controles a larga data, ¿no? Larga distancia. Vemos cómo inicialmente estaba el fracaso del retratamiento de endodoncia, luego hacer la apicectomía, de cortar el ápice, hacer la obturación retrógrada con MTA, y finalmente la lesión ha remitido por completo, o sea, ha habido una curación completa. Y esto es lo que logramos con las apicectomías, y todos estos casos han sido manejados con MTA, ¿no? Acá la lesión, y luego de la apicectomía, la reparación completa de la lesión periapical. Acá también, un caso donde tenía varias coronas, una lesión periapical. Si hubiera querido hacer el tratamiento ortógrado, hubiera tenido que quitar la corona, luego el poste y luego la gutapercha. Preferí hacer directamente la apicectomía, directamente, y vemos la reparación a larga data, ¿no? En 5 meses ya vemos la reparación prácticamente por completo. Acá igual, acá lo que quería mostrar es cómo se ve en tomografía un control de apicectomía, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, unos minutos más, para hablar de selladores endodónticos. Ya con esto voy a terminar la presentación. El sellador biocerámico, el sellador biocerámico lo que nos permite es sellar las irregularidades de los conductos, ¿no? Porque cuando hacemos una instrumentación con limas, no logramos obturar todo, instrumentar a tocar todas las paredes. Al momento de colocar una gutapercha dentro del conducto, tampoco vamos a poder sellar toda la anatomía. Por eso es que procedemos a colocar selladores. Ahora, la ventaja de los selladores de silicato de calcio es de que tenemos todas las ventajas que ya conocemos en el silicato de calcio, ¿no? Que es promover la reparación, es que es estable, es dimensionalmente estable, tienen una consistencia similar a los cementos de resina epóxica, ¿no? Por ahí he visto artículos donde la solubilidad de estos cementos, cementos biocerámicos, son menores que los de la H+, son menores que el H+. Sin embargo, estos son estudios donde han usado cementos biocerámicos como el BioRoot. El BioRoot es polvo líquido, y el líquido es agua. Entonces, evidentemente, al usar agua dentro de su composición, es más soluble. En cambio, los cementos, que ellos son premezclados, como el Total Fill o el Neosealer, que ellos son premezclados, si no usan agua dentro de su composición, son menos solubles a los tejidos perirradiculares. Y eso es importante para poder tener una buena reparación. Es importante que al usar estos cementos, no secar por completo el conducto, porque necesitamos cierta humedad al momento de que fraguen ellos. O sea, no tener mucha humedad, porque eso hace que sea más soluble, y tampoco secarlo por completo, porque igual necesita cierta humedad para poder fraguar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar cemento de silicato de calcio? La gran ventaja es de que estos son higroscópicos, o sea, funcionan muy bien en el agua, ¿no? Estos promueven la respuesta inmunitaria, la respuesta de defensas. Es mitogénica. Mitogénica se refiere a que promueve la mitosis, en estas palabras promueve la reparación, y eleva el umbral para la iniciación del impulso nervioso. ¿Qué significa esto? De que va a hacer de que haya un dolor postoperatorio menos intenso, ¿no? Si elevamos el umbral del dolor, significa que el dolor va a tener que ser más alto para generar molestias en el paciente. Entonces, si eleva el umbral del dolor, significa de que va a hacer que haya menos sensibilidad postoperatoria, evidentemente. También tiene propiedades osteogénicas y antiinflamatorias,
¿no? Básicamente por la fosfatasa alcalina, al igual que el hidróxido de calcio. Cuando hemos estudiado el hidróxido de calcio, sabemos que la fosfatasa alcalina es una enzima que promueve la reparación, promueve la mineralización de la zona ósea de los tejidos de hueso perirradicular, ¿no? Entonces, va a haber gran cantidad de esta enzima al usar estos cementos biocerámicos, como si fuera prácticamente, yo lo pongo así, como si fuera un hidróxido de calcio, las bondades del hidróxido de calcio y quitarle las cosas malas del hidróxido de calcio, ¿no? Es básicamente promover la mineralización. También el pH de estos materiales, estos biocerámicos, es un pH alcalino. Recordando que el hipoclorito de sodio tiene un pH de 12 a 13, ¿no? Tiene un pH muy alcalino y esa es básicamente su capacidad de matar bacterias, pues, por este pH, ¿no? Entonces tiene efectos antimicrobianos por su alta alcalinidad. Por su alta alcalinidad este material biocerámico. Entonces tenemos buenas propiedades antimicrobianas por su pH, muy similar a lo que es el hidróxido de calcio o el hipoclorito de sodio. Tenemos buena respuesta inmunológica por promover la fosfatasa alcalina y la reproducción celular, y es básicamente muy tolerable, ¿no? Siempre he dicho que los cementos biocerámicos de silicato de calcio es como si fuera prácticamente MTA líquido, y eso es básicamente. Se puede usar como técnica de cono único, como bien había mostrado, inyectando gutapercha en el conducto, hasta tercio medio aproximadamente, y luego colocar un solo cono de gutapercha dentro del conducto, y eso le dejamos de que la mayoría de obturación sea de cemento, recordando de que este cemento es básicamente MTA o cemento de silicato de calcio, ¿no? Tiene bastante estabilidad dimensional. Acá hay un estudio donde vemos acá cómo se ha usado la técnica de cono único con diferentes tipos de profesionales. Vemos en la imagen A, técnica de cono único por un dentista general, vemos el cono de gutapercha, y el restante del conducto es cemento de silicato de calcio. Un endodoncista, igual, el cono principal y el resto de silicato de calcio. Un residente de posgrado, un residente también, y un estudiante de pregrado. Incluso un estudiante de pregrado que no conoce bien sobre técnicas de endodoncia, odontología en general, vemos de que tiene buen resultado. Entonces, esta técnica de inyección de silicato de calcio, de biocerámico, con técnica de cono único, lo puede hacer cualquiera. Es muy fácil, la técnica es sencilla de realizar, y ahora hablemos sobre pronóstico de éxito. Acá estamos viendo con estas imágenes de que la técnica es buena y fácil, ¿no? A ver, este caso no lo voy a pasar rápidamente. Ya, este dato es importante. El NeoMTA2 puede también ser usado como un sellador. Incluso dentro del brochure del NeoMTA2 indica de que se puede usar con puntas de endodoncia, o sea, con gutapercha, ¿no? Entonces, si tú quieres usar el NeoMTA2 como sellador endodóntico, lo puedes usar. Como viene polvo líquido, tú simplemente pones un poco más del gel y te sirve como un material de sellador más, ¿no? Entonces, el uso de estos materiales de silicato de calcio para obturar, lo que promueve es de que haya unos gaps, como digamos, una infiltración de cemento dentro del conducto, Y esto es muy importante. Al momento de nosotros promover esta penetración del sellador dentro del conducto radicular, es importante no usar ningún tipo de quelante, no usar EDTA, ni usar ácido cítrico, ni ningún tipo de quelante, porque, como bien había comentado, el pH de estos selladores es alcalino. Y si nosotros usamos un ácido previo al uso de estos selladores, lo que va a hacer es alterar la composición química y la resistencia a despegarse en los estudios de push-out, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de nosotros usar un material biocerámico, no usar EDTA o ningún tipo de ácido, porque estamos pensando de que va a bajar o vamos a jugar con el pH en sí del mismo material, ¿no? Y lo que deseamos es esto, ¿no? Que el cemento penetre dentro de los túbulos dentinarios. Como acá tenemos un conducto, tenemos gutapercha, acá tenemos sellador, y como este sellador penetra dentro de los túbulos dentinarios,
Se puede usar este cemento biocerámico como con compactación lateral también, técnicas en frío. Actualmente, en una endodoncia 2021, siempre debemos usar un cono de gutapercha con conicidad en el tercio apical, acá como en este caso, un cono de gutapercha cono maestro, y si quieren poner algunos conos accesorios, y luego el material biocerámico. Incluso con los cementos de silicato de calcio se puede usar también gutapercha termoplastificada. Se puede usar también gutapercha termoplastificada. Es algo que tal vez a muchos les cuesta creer, porque siempre habíamos pensado de que el cemento de biocerámico era solamente para técnicas de cono único y no usarlo con gutapercha caliente. Sin embargo, sí se puede usar los cementos de silicato de calcio, para gutapercha caliente. Bien. En los casos donde usen el cemento de silicato de calcio, use agua, no se recomienda. Bien. Acá pongo el paréntesis, el contra del BioRoot. El BioRoot usa agua para hacer la mezcla del cemento sellador, ¿no? Entonces, al usar agua y usar calor, lo que va a hacer es, digamos, al usar calor, el agua se puede evaporar, ¿no? Y eso sí altera la propiedad en sí del sellador. Entonces, usamos BioRoot como sellador, definitivamente solamente como cono único. En cambio, los cementos de silicato de calcio, como el NeoSealer, el Total Fill, sí se puede usar con técnicas de termoplastificadas. Acá pongo un estudio donde se usó el iRoot SP, que es un cemento biocerámico de silicato de calcio, y comparado con el H+, al usarlo con técnica de cono único, single cone technique, que es técnica de cono único, y acá de gutapercha termoplastificada. Y no encontraron diferencia significativa entre uno y otro en cómo este sellador va a penetrar en los túbulos dentinarios. Entonces, si quieren usarlo con gutapercha termoplastificada, solamente deben usarlo los cementos de silicato de calcio. Acá hay un estudio donde comparan, hacen una diferencia entre los cementos resinosos, como el H+, y los cementos, en este caso usaron el BioRoot RCS como cono único. ¿Qué es mejor? ¿Usar cementos resinosos con onda continua o usar técnica de cono único con cemento biocerámico? Y encontraron de que no hubieran diferencias significativas a controles con tomografía en un año. Entonces, usar una técnica de cono único, yo pienso que es lo adecuado, lo correcto, como bien mostré hace un rato, es fácil de usar, tiene buenos resultados clínicos, como estamos viendo acá, y es comparable a usar una técnica de termoplastificación con cementos resinosos. Muy bien, hasta aquí creo que llegó la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Mari Carmen. Aquí estoy, doctor. Invitar a nuestros participantes a si desean realizar una pregunta, pueden aperturar sus micrófonos o en todo caso escribirlas por el chat. No sé si alguien se anime, si le ha quedado alguna duda o consulta. Bueno, nos escriben por el chat que todo ha quedado claro, felicitándole a usted también, doctor, por su exposición. Ok, perfecto. Si no hay preguntas, podemos, hay una pregunta aquí en el chat, doctor. Sí, claro. Sí, te borra. Buenos días, creo que alguien quiere hablar. Buenos días. Sí, la doctora Nora Lacher. Respecto a... ¿Me escucha? Sí, doctora, se le escucha. ¿Aló? Sí, respecto a la actividad antimicrobiana de los cementos biocerámicos, ¿cuán activos son? O sea, y la biocompatibilidad también. Perfecto. Muchas gracias. De por sí, el cemento biocerámico tiene un pH alcalino,
¿no? Recordando de que el hidróxido de calcio o el hipoclorito de sodio tiene este efecto antimicrobiano por un pH alrededor de 12 a 12.5, ya tirando a 13, ¿no? Estos materiales biocerámicos, dependiendo de la marca, también tienen un pH alcalino de 11.5 en promedio, 10 a 12, ¿no? Dependiendo de cada uno. Entonces, el efecto antimicrobiano de los elementos de silicato de calcio va a ser dado por su alcalinidad, por su gran alcalinidad. Y en base a eso es de que había comentado de que no usar ácidos previo a la obturación de estos cementos, ¿no? Entonces, como protocolo de irrigación final, se puede activar el hipoclorito, se puede usar agua o suero al momento de hacer el protocolo de irrigación final, y finalmente usar estos cementos de silicato de calcio para promover esta alcalinidad que nos va a ayudar para este efecto antimicrobiano. Ahora, las propiedades biológicas de los cementos biocerámicos se da al igual que el MTA, ¿no? El MTA, o los cementos de silicato de calcio, va a promover la mineralización por la promoción de la fosfatasa alcalina, ¿no? Que esta enzima, que va a promover la regeneración ósea, ¿no? También se da por la liberación de iones de calcio, ¿no? La liberación de iones de calcio, y también la biocompatibilidad de estos cementos es exactamente igual a cualquier material reparador, ¿no? Es prácticamente, es más, incluso como había comentado de que el Neo MTA2 lo puedes usar como cemento sellador, ¿no? Como viene un gel y un polvo, simplemente haces la mezcla como cualquier otro sellador, ¿no? Y finalmente usarlo en el conducto. Te va a ayudar a hacer una endodoncia que sea, digamos, más biológica, porque estás usando MTA prácticamente para la obturación, y la fluidez de este material va a ser dada por tu misma mezcla, ¿no? Y esa es la superventaja del Neo MTA2 con respecto al Biodentin, ¿no? Porque Biodentin tiene, los dos son cementos de silicato de calcio, tienen propiedades muy similares, incluso igual fraguan en cuestión de minutos, pero la diferencia es que el Biodentin viene en una cápsula y tienes que mezclar todo, ¿no? En cambio el Neo MTA2 te permite, uno, usarlo como sellador, y dos, usarlo como, usarlo por porciones, ¿no? Usarlo el polvo líquido o el polvo gel, lo que es con gel, a lo que tú quieras. Ya está. ¿Quedó alguna pregunta más, Nora? Sí, doctor, Sí, en el muchas chat, gracias. en el chat hay más preguntas. Sí. A ver, vamos a proceder a leerlas. Nos consultan si en perforaciones de furca de más de un año, ¿cómo se procede? Hacen la consulta. Perfecto, muchas gracias. En las perforaciones de furca, el principal problema es tanto en sí, de forma física, el problema de la perforación, porque va a tender a poder fracturarse, digamos, en el futuro, de que debilita la estructura del diente. Y el problema también es biológico porque esa furcación probablemente va a contener bacterias. Y recordemos siempre que las bacterias van a ser un medio ácido, la zona donde van a estar, ¿no? Pongo ejemplo la lesión de caries. La lesión de caries se establece una infección, las bacterias van a ser un medio ácido donde están, y esto va a debilitar, va a desmineralizar y va a formar finalmente la lesión de caries. Lo mismo va a pasar en una perforación. En una perforación que contiene bacterias, va a crear un medio ácido y va a generar una lesión periapical o una lesión perirradicular, ¿no? Entonces, si tienes una perforación que tiene una lesión, una imagen radiolúcida, cerca a esta zona de perforación, lo recomendable es primero, antes de colocar un material biocerámico, colocar un poco de hidróxido de calcio en polvo. ¿Para qué? Para neutralizar esta acidez. Se neutraliza esta acidez de la misma lesión, de la misma infección, se neutraliza con el hidróxido de calcio, y luego de colocar el hidróxido de calcio, encima colocar el material de silicato de calcio, ¿no? El biocerámico. De esta manera vamos a lograr, uno, de que controlar la infección, ¿no? Porque estos materiales, como bien comenté, tienen un pH alcalino. Y segundo, va a permitir de que no se despeguen, ¿no? Porque si es que lo pegamos sin colocar hidróxido de calcio, y me ha pasado de que coloco un material biocerámico sobre una lesión, sobre una perforación, a la semana ya está despegado, ¿no? Encuentro el biocerámico del MTA despegado. En cambio, los silicatos de calcio tienden más a tener más resistencia a despegarse, y usar hidróxido de calcio previo para el tema del pH, como estaba comentando hace un rato, ¿no?
No sé si eso responde a la pregunta o tienen alguna repregunta más. Hay otra pregunta, doctor, que nos hacen en el chat. Consultan qué procedimiento realizar para que no se rebalse el cemento para obturar mesiales en la pieza 3.7. Perfecto. Lo primero que se debe hacer para no sobreobturar es tener buen touchback, una buena resistencia del cono de gutapercha hacia la zona apical. Si tienes una buena resistencia, va a ser más difícil que haya extravasación. Sin embargo, hay veces de que no lo podemos contener, no lo podemos controlar. Por más que tengamos buen touchback o que tengamos buena adaptación del cono de gutapercha, a veces hay ramificaciones, hay conductos laterales, conductos accesorios, un delta apical, conductos secundarios que van directamente hacia el ligamento periodontal, y esto va a hacer de que sea inevitable, ¿no? Entonces, lo recomendable es, si sabes de que tienes un ápice abierto, si sabes que tienes un ápice que está reabsorbido por una lesión periapical, como lo había mostrado, si tienes un ápice que no tienes buen tope apical, lo recomendable es usar un cemento de silicato de calcio, ¿no? Para poder hacer un tapón apical. Y en el momento que tienes este tapón apical, ya puedes inyectar gutapercha, ya puedes hacer una compactación vertical si deseas, porque esta apexificación que has logrado con estos materiales va a hacer que no haya ningún tipo de sobreobturación. Siguiente pregunta. Consultan si cuando se haya una perforación utiliza como irrigante hipoclorito de sodio. Y si es así, ¿de qué forma lo utiliza, ya que podría producirse una extravasación? Cierto, muy buena observación, muy buena pregunta. Cuando estamos manejando una perforación, lo recomendable al inicio es usar suero. Yo uso suero, o en todo caso, hipoclorito de sodio bastante diluido. Hace un rato también mostré un video de Rikuchi, ¿no? El doctor Rikuchi, donde hacía pulpotomías y usaba hipoclorito al 1%, ¿no? Y usaba el hipoclorito no metido en el conducto, sino irrigando superficialmente para controlar ese sangrado, esa infección que puede haber en la cámara pulpar al inicio, ¿no? Entonces, usar un hipoclorito bastante diluido, como el 1%, no le veo ningún problema. Evidentemente, no metiéndolo dentro de la perforación, inyectando dentro, o sea, eso definitivamente no, sino de forma externa, irrigándola desde afuera, ¿no? Para que caiga encima, digamos, este hipoclorito de sodio al 1%, no le veo problema. Ahora, si no quieres hacer eso y usar suero, también está bien, ¿no? Finalmente, esta limpieza o este efecto antimicrobiano lo va a dar el hidróxido de calcio, lo podría dar el cemento en sí, que también es altamente alcalino, ¿no? Entonces, si quieres usar hipoclorito de sodio, puedes usarlo, pero úsalo bastante diluido. 1% me parece adecuado. Siguiente pregunta. La consulta es referente al rendimiento del Neo-MTA. ¿Cuántos usos o dosis se puede preparar? Perfecto, muy buena pregunta. De hecho, yo por años he usado el MTA, ¿no? El MTA, el que más vendían, comercializaban acá, es el MTA Angelus, ¿no? El MTA Angelus yo siempre lo compraba así, en 1 gramo, venía 1 gramo y una botellita de agua destilada, ¿no? Algo así viene el Neo MTA2, ¿no? El Neo MTA2 viene también un frasco y un gel, ¿no? ¿Y para cuántos? Mira, la verdad, no he tenido, lo he usado en varios casos, no he podido acabarlo todo lo que tengo, pero te puedo decir de que es bastante rendidor. Es bastante rendidor. Me asemeja mucho a lo que es el MTA Angelus en respecto a rendimiento, ¿no? Porque tú puedes usar polvo líquido, ¿no? Y tú mezclarlo exactamente para la proporción que tú quieres usarlo, ¿no? En cambio, con otros silicatos de calcio, en este caso, como el Biodentin, porque en el Perú los únicos silicatos de calcio que venden es o Biodentin, o Neo-MTA2, o el Puti, ¿no? El Neoputi. Entonces, el Neoputi, igual, tú solamente presionas la jeringa del Neoputi y usas solamente un pedacito, un poquito para sellar esa perforación. Y te va a quedar todo el resto para usarlo un montón de tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que el Neo-MTA2 y el Neoputi es rendidor porque no desperdicia material, a diferencia de Biodentin, y tú puedes jugar incluso con el Neo-MTA2, jugar con la consistencia, ¿no? Eso es algo, el mismo fabricante te lo dice, en el brochure te dice de que tú puedes mezclar un poco más de líquido o un poco más de polvo según lo que tú quieras, ¿no? Y de esa manera usarlo para un montón de casos.
Siguiente pregunta. En caso de fractura radicular es en piezas permanentes jóvenes, ¿cuál sería el biocerámico indicado y de qué manera? No entendí bien la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, ¿En en caso fracturas? de una fractura radicular en Ya. piezas permanentes jóvenes, ¿cuál sería el Ok. biocerámico indicado y de qué manera? A ver, si hablamos de fracturas, tenemos que diferenciar dos cosas. Si es una fractura horizontal o si es una fractura vertical. Si es una fractura horizontal, lo ideal sería controlarlo, a menos de que esté causando algún tipo de patología clínica. Si es que, digamos, el niño se cae o el paciente se cae y hay una fractura horizontal, lo ideal es esperar de que haya algún tipo de problema. Ahora, si es que hay algún tipo de problema, normalmente las fracturas se dan en los dientes anteriores, en niños que se caen directamente, siempre usar algún tipo de silicato de calcio. No usar MTA, recordando la clasificación, cementos de tipo Portland, como el ProRoot o el MTA, o el Teracal incluso. Estos son cementos de primera generación, digamos, y tienden a teñir el diente porque usan óxido de bismuto, ¿no? El óxido de bismuto va a hacer de que el diente haya una discromía, se descolore, ¿no? Entonces, definitivamente, usar un silicato de calcio, la primera recomendación es usar el silicato de calcio, y hasta la zona de la perforación, hasta la zona de la fractura, si es horizontal, evidentemente, ¿no? No ir más allá, hasta la zona de la fractura, usar este cemento de silicato de calcio, no te va a teñir el diente, el fraguado se va a dar en cuestión de minutos, te va a permitir hacerlo en una sesión, es sumamente manejable, y bueno, eso sería la recomendación, ¿no? Pero lo más importante es el diagnóstico. Mira que realmente tengo algún tipo de patología, que haya un problema pulpar real, y segundo, que haya que no sea una fractura vertical, ¿no? Si es una fractura vertical, lamentablemente no hay solución a eso sí es fractura, ya es extracción. Tenemos aquí al doctor Irwin que ha levantado la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Me escucha? Claro. Doctor Irwin. Buenos Puede días, aperturar su disculpe. audio. Ahí está, perfecto. Le escuchamos. Sí, buenos días. Gracias. Bueno, doctor, buenos días. En casos de granulomas, ¿qué tipo de cemento usted recomendaría? ¿De granulomas? Granulomas, exactamente. ¿Te refieres a una lesión periapical? Exactamente, una lesión periapical crónica. Ok. Lo primero que un cemento o un material que tú coloques dentro del diente no te va a tratar ese granuloma. Lo que te va a tratar ese granuloma es la desinfección. Si tú quitas bacterias, si tú desinfectas lo mejor posible, incluso sin obturar esa lesión, primero que los síntomas van a pasar y probablemente pueda reparar hasta cierto punto, ¿no? La lesión pueda remitir. La idea de hacer una obturación y colocar cemento sellador, cementos de silicato de calcio, gutapercha, para sellarlo, es de que eso se mantenga en el tiempo. Porque evidentemente, al momento que nosotros desinfectamos con limas, desinfectamos con hipoclorito de sodio, lo que hacemos es, ok, controlamos la infección, pero el diente se puede recontaminar. Se puede recontaminar a través del tercio apical, porque recordamos que el tercio apical en un granuloma, en una lesión periapical, si hay un absceso incluso en el tercio apical, puede haber una filtración de ese líquido hacia el conducto a través del ápice, a través del foramen apical. Entonces, la idea es sellar el sistema de conductos radiculares para que no haya una reinfección. Pero lo que te va a realmente a hacer el éxito es la desinfección que tú logres. O sea, de nada estaríamos hablando de silicato de calcio, de MTA, de cemento Portland, de cementos de resina, gutapercha, técnicas de obturación termoplásticas, etc. No sirve de nada si no eliminamos la causa, que es la desinfección. Entonces, no hay en sí, el tema no es en sí el material que colocamos, sino para tratar un granuloma, sino es la eliminación de bacterias, la desinfección y el protocolo de desinfección que tengas al momento de tratar el diente. Listo, gracias, doctor. Perfecto. Siguiente pregunta en el chat, doctor. En caso de sellado de perforación con MTA, ¿el hidróxido de calcio previo no crea una necrosis superficial en hueso? ¿Qué cuidados debe tenerse? No, la idea, a ver, cuando nosotros colocamos el MTA, perdón, el hidróxido de calcio en la zona de la perforación,
es para cambiar el medio ácido a esa lesión infecciosa que hay. Recordando de que las bacterias son lo que va a hacer un medio ácido la zona, ¿no? Entonces, si es que tenemos una infección, tenemos una lesión en sí de hueso, ¿no? No hay hueso directamente abajo de la perforación. Lo que tenemos es un granuloma, tenemos algún tipo, tal vez un absceso, tal vez una zona de infección. Evidentemente, si es que tenemos una lesión y es un medio ácido, colocar un material biocerámico podría ser que no se adhiera correctamente. En esos casos es que se debe colocar el hidróxido de calcio. No se confundan. No es que si yo estoy haciendo por ejemplo, ¿no? una apertura cameral y accedo a hacer una perforación, no hay ningún tipo de lesión preapical, solamente está sangrando del mismo hueso. En esos casos no recomiendo usar hidróxido de calcio para colocarlo directamente en el hueso, ¿no? En este caso se puede colocar el biocerámico directamente en la perforación y se acabó, ¿no? Pero si es que tenemos una lesión en esa perforación y tenemos exudado, ¿no? Porque cuando uno abre, o sea, hace una apertura y ve esta perforación, a veces hay exudado, ¿no? Y ves una tomografía, ves una radiografía y en la zona de la perforación hay una lesión de hueso, una lesión periarticular, ¿no? Entonces, en esos casos, sí recomiendo usar algún tipo colocar hidróxido de calcio para cambiarle el medio ácido a un medio más alcalino y se adhiera mejor estos materiales biocerámicos, pensando en su pH, ¿no? No sé si responde la pregunta o hay alguna repregunta ahí. Otra pregunta, doctor. Le consulta si ha realizado retratamientos de obturaciones con biocerámicos. ¿Obturación con biocerámicos? Sí, claro. O sea, yo lo que normalmente hago en casos de que tengo un diente con ápice abierto, con el ápice no formado o porque la lesión periapical en sí ha causado una reabsorción por los osteoclastos que comienzan a reabsorber la raíz, ¿no? Creando que el ápice, de lo que tenía un CDC, digamos, inicial de 15, de 20, de 10, no sé, haya una zona apical, digamos, inicial de 30, de 40, ¿no? Entonces, en estos casos, coloco un biocerámico, hago una apexificación, yo cierro ese mismo ápice usando biocerámicos. Ahora, ¿por qué es que no obturo? Podría obturar todo el diente con biocerámico. No habría ningún problema. El problema sería si necesita en el futuro un poste. Si es que en el futuro ese diente, por A o B motivos, se rompe o hay una lesión de caries en la corona, por A o B motivos, ese diente necesita un poste, tú ya le pusiste el biocerámico, ya no se va a poder desobturar para poste. Entonces ese es el principal problema. Por eso es de que coloco solamente 3 milímetros o 4 milímetros, o dependiendo de cada diente, porque hay dientes con diferentes tamaños. Solamente en el tercio apical coloco un tapón de MTA suficiente, incluso no gasto más material, un tema económico incluso, si quieres verlo así, es suficiente para que tenga contacto directo con el ligamento periodontal, con la zona apical, y el resto gutapercha, ¿no? El resto de gutapercha para que después me sirva para un poste o para tener algún tipo digamos que me cueste menos esa obturación, ¿no? Porque también va a doler menos obturar todo con MTA, o con silicato de calcio en este caso. Ok, y ahora sí, doctor, la última pregunta que nos envían. ¿Qué material biocerámico se puede usar para obturar piezas en TOS Bio? ¿En qué? ¿Piezas en? En TOS Bio, nos escriben aquí. ¿TOS Bio? La doctora Maribel Beltrán, ¿podría precisar su pregunta? En todo caso, ¿puede aperturar el micrófono? Sí. En tratamientos bio. Tratamientos biopulpectomías. Eso se refiere de repente. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Yo entendí esa parte de bio, pero... ¿Qué material biocerámico se debe usar para obturar piezas en tratamientos bio? Ya. Las propiedades del silicato de calcio sobre el MTA son, uno, que no va a teñir el diente. Si es un tratamiento bio, si es un tratamiento bio, me imagino que se refiere a biopulpectomías. O sea, no una necrosis, no hay pulpas vital. El silicato de calcio te va a permitir que no tiña el diente. ¿Bien? Eso es uno. Dos, el MTA, como bien lo conocemos, el ProRoot o el Angelus, tienen metales pesados.
tiene metales pesados, tiene cromo, tiene aluminio, tiene arsénico en cantidades mínimas, pero tiene, ¿no? Entonces, cuando salieron estos materiales de silicato de calcio, fue justamente pensando en que esto a largo plazo podría ocasionar un problema en el paciente. Se ha encontrado en animales, en el plasma sanguíneo, restos de aluminio cuando se ha usado MTA. Entonces, la recomendación actualmente es ya no usar MTA, es tratar de usar silicato de calcio por muchas propiedades, ¿no? Como bien había comentado, desde la estética, desde la toxicidad, desde el tiempo de fraguado, porque fragua en minutos. Entonces hay muchas cosas a favor de usar silicatos de calcio, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento, ya, es más, ya la misma Angelus ya está dejando de usar, de vender su MTA clásico, ¿no? Ahora hay HP Repair y hay diferentes que ya son silicatos de calcio. Entonces, definitivamente, ahorita usar esos cementos biocerámicos tipo 4 y tipo 5, como bien había comentado en la clasificación, que son básicamente silicatos, son cementos biocerámicos de silicato de calcio que no tienen toxicidad y que no tiene óxido de bismuto que no va a teñir el diente, ¿no? Esa sería la recomendación. Ya dejar los cementos de tipo Portland en el pasado. No sé si responde la pregunta o hay una repregunta por ahí. No, doctor, esa ha sido la última pregunta. Bueno, ya finalizando el curso, agradecerle a todos los participantes y a usted también, doctor, por el curso dado el día de hoy. Decirle también a los participantes que sigan revisando nuestras redes sociales para los próximos cursos que vamos a tener aquí en DentoShow, que son totalmente gratuitos, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor Ceballos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego.